Entonces, listo, bueno, es como me les va. Mencionar eso, tuvimos un pequeño inconveniente con la persona que se supone que va a venir hoy. Entonces, creo que vamos a mover esa charla sobre backend para la siguiente vez que nos encontremos. Eso lo voy a escribir de una vez a Juan. Porque pues la persona que tenemos para eso nos quedó mal, no me responde. Entonces, pues toca arreglar con otra persona. Porque, obvio, si eso no estaba bajo mi control, esta persona nos quedó mal, entonces ni modo, toca moverla. Mm, Mencionado eso, lo que estaríamos viendo para hoy sería esto que está acá. Vamos a ver otra vez otro par de cositas sobre HTML. Las últimas vimos ya bastante, pero hoy vamos a ver otro pequeño apartado y luego vamos a ver cosas de CSS. Eh, Esas son como esas dos tecnologías más básicas. Lo que vamos a hacer es poco, es realmente poco comparado con la magnitud de cosas que hay en HTML y que hay en CSS. Pero pues obviamente baby steps, toca empezar por algo. Mm, También vamos a ver un par de cositas que tienen los entornos de desarrollo web. Y ese par de cositas son de cara a lo de los browsers y algo de soporte. Hay algunas cosas que tiene HTML que tienen esa característica que, listo, tú instalas HTML, lo pones a funcionar y todo. em, pero hay algunos browsers que tienen cosas que no funcionan para todos los browsers. Esos son términos de retrocompatibilidad. Eso también le pasó a algunas cosas de Node y le pasa a otros temas aparte. Entonces es importante también tenerlos en cuenta. Y eso es una cosa que les quería mostrar, pero no me acuerdo cuál es que es el link. No sé si voy a hacer el intento si Brave me abre. Si Brave me abre, les puedo mostrar de una vez. Si no, si no, me toca echar de memoria. Y no me abrió. Maldito seas. Esto me pasa por cambiarme de browser de haber dejado Firefox. Ay. Entonces aquí hay una cosa que me acaban I use. Es este. Can I use es una página que habla sobre el soporte. Son tablas de soporte para HTML y CSS. Tiene otras cuantas. Esta página se utiliza para varias cosas, pero en el propio título habla sobre HTML, CSS y algunas otras cosas. Una de esas, por ejemplo, que les puedo mostrar es lo de Flexbox. Flex. ¿Es Tennisbox? Si mal no recuerdo. Flexbox. Y vean que esto me bota aquí un montón de tablas de soporte. Entonces, por ejemplo, aquí me dice como un poquito de qué es lo que estoy buscando para ver que sí sea lo que estoy buscando. Y me tiene unos estados aquí, unas estadísticas de usabilidad. En la global, por ejemplo, el atributo Flexbox se puede usar en casi todos los navegadores. Esta tabla acá abajo ahora sobre los navegadores y muestra como cuál es el soporte que tienen. Los que están en verdes que tienen soporte completo. Y hay algunos que tienen como estas, no sé si se alcanza a ver bien ahí, que tiene como una marquita en amarillo. Esta marquita chiquita de aquí significa que tiene soporte, pero hay que ponerle un prefix. Y eso es de CSS. Este tema de los prefix. Luego, estos que están como en un amarillo verdoso. Eso significa que tienes soporte parcial y el número grande de acá son las versiones. Entonces, por ejemplo, digamos, para Firefox, la versión del 20 al 21 tiene un soporte parcial con el prefijo de MOS. Pero para las últimas versiones, la 116 a 117, tiene soporte completo, es full support. Entonces no hay que ponerle ninguna prefix. Y así, esta página también tiene algo curioso, es que algo a veces tiene notas. Entonces, por ejemplo, para la versión de la 12 a la 21, dice como, oiga, usted tiene soporte con MOS, pero tiene un soporte parcial porque es solamente para la versión antigua de Flexbox, la especificación vieja. Y eso es muy útil y también es muy de tener en cuenta porque, por ejemplo, aquí me está hablando sobre el CSS Flexible Box Layout Model. Esto es
lo que me dice aquí abajo son los métodos para posicionar con Flex. Entonces, específicamente qué es el exe y qué es todo eso, pues lo vemos en un momento, pero quiero que vean esta tabla de soporte. Arrancar por acá porque pues, es algo muy de tener en cuenta. Uno tiene que considerar las versiones que va a usar y para dónde quiere exportar. Por ejemplo, si yo fuera a exportar para esto es Internet Explorer, ese navegador antiguo del pasado. Acá esto no tiene soporte o tiene soporte medio parcial. Entonces, por ejemplo, yo no podría usar Flexbox si quisiera exportar para este navegador. Cosas buenas. Uno cuando está haciendo web tiene que tener muy en cuenta si lo que va a hacer es una web, si lo que va a hacer es una aplicación o si lo que va a hacer es un servicio. Por ejemplo, hay uno muy conocido que se llama Canva. Lo malo es que tampoco tengo las madres credenciales de Canva aquí. Me lleva. Pero si alguna vez han usado esto, eh, bueno, de pronto Google me guardó la cuenta. Si Google me guardó la cuenta, los podemos usar. Dios mío. Ah, ahí se cargó. Por ejemplo, Canva, este es un servicio es un servicio, realmente es un servicio, que sirve para uno hacer templates, para uno hacer todos estos layouts y todo esto. Entonces, por ejemplo, aquí está la intervención de Juan, la última vez. Y si yo miro esto eh, cuando carga por debajo, Control Shift C, acá, si es que esto termina de cargar, a ver, ahí, acá, yo veo unas cosas que son, cuando pues, me paro con el inspector, yo veo unas cosas que son como unas cajas. Esas cajas, ¿quién es este? Esas cajas son puros elementos de HTML que están ordenados con CSS. Entonces, por ejemplo, digamos que le doy clic acá, ¿cierto? Aquí en esta sección, lo voy a hacer un poquito más grande, le voy a dar a aceptar cookies y voy a esconder un poquito el HTML. Esto lo voy un poquito para acá, un poquito más grande y ocultamos el HTML. No me dejo ocultar más el HTML. Ok, perfecto. Vean que aquí hay una cosa que se llama Box Model, ¿cierto? Este Box Model es como lo más esencial que tiene CSS. Por ejemplo, digamos, esto está en todas las páginas, en todo lo que esté en web, siempre va a haber un Box Model. Si yo le doy clic a esta cajita aquí que dice Position, vean qué es lo que pasa cuando me paro sobre estos números. Estos valores son el tamaño en píxeles que está teniendo la caja. Pero si yo cojo y muevo esto y le vuelvo a dar clic, es importante volver a dar clic, vean que esos valores se alteran. ¿Sí ven? Aquí dice 900, ahora dice 1200. Y eso es por las características del box model cuando el box model es flex. ¿Qué es el box model? El modelo de caja, que es el nombre que recibe esto, em, es básicamente un estándar que me dice a mí cuánto hay de margin, cuánto hay de padding, cuánto es el tamaño del contenido y cuánto es el borde. Eso en cristiano, ¿qué significa? Si yo voy al traductor, a un traductor cualquiera, y le digo aquí, margin, ese es el margen. Si le digo padding es cuando le dé, es el relleno. Entonces vean esto. ¿Qué va a hacer ese padding? Es el espacio que hay del texto al borde. ¿Sí? La mayor parte del tiempo no hay borde. Entonces por eso el borde suele estar en cero o si acaso está en uno. Y luego el margin es el espacio que hay entre el borde de ese contenido y otro contenido. Entonces lo podemos ver como espacio hacia adentro y espacio hacia afuera. Eso es lo que representa el box model y básicamente sobre esto, sobre lo que se cimenta CSS. Si uno no entiende el box model, es bastante complicado entender CSS.
Luego, por aquí hay otras propiedades. Esto de aquí son clases. Esto que se diferencia con un punto son clases y demás. Aquí hay algunas otras características que tiene este contenedor en concreto. Aquí me está mostrando tamaño base y todo. También aquí puedo ver las propiedades que están computadas. ¿Qué quiere decir computed o computado? Hay algunas propiedades que se calculan. CSS tiene esa característica, hay algunas personas que no lo saben, pero realmente CSS eh, funciona a partir de cálculo matemático, sino que uno puede ahorrarse el cálculo y poner valores de una. Eso es una de las facilidades que ofrece CSS en su tercera versión. Pero antes eso tocaba hacerlo de otra manera. Pero ese cálculo matemático funciona a punta de porcentajes y funciona también con unas unidades que ahorita en un segundito les muestro. Pero quiero empezar primero por esto porque pues son como las cosas que usualmente no te enseñan. Luego esta parte de changes, esto es para animaciones y todo eso, pero aquí no hay eh, compatibilidad tampoco. Fuentes, esto sí es interesante. Aquí yo puedo coger cualquier página, la que sea, y sacarle la fuente con la parte que dice fonts, simplemente dándole clic aquí. Y tac, eso me muestra que esta fuente es un Canva Sans, que tiene como segunda opción Canva regular. No sé si... eh, sí. Este position de acá, este textico acá, está en Canva regular. Y yo le puedo cambiar el tamaño. Vean, ahí se alteró el tamaño. Entonces esto es útil cuando yo, por ejemplo, quiero probar fuentes o así, cualquier cosa. Lo puedo mover hacia allí. Y bueno, alguno pensará como, no, pues qué chiste, esto está moviendo fuentes con una rayita ya. Pues sí, pero eso es muy útil cuando yo estoy haciendo diseño. Por ejemplo, aquí le puedo meter opacidad a... perdón, tamaño óptico. Le puedo meter más bold. El bold es la negrita. Todos los fuentes tienen una cosa que es negrita. Eso se llama weight o peso. Ah, bueno, aquí está el de las animaciones. Cuando una página tiene animaciones también las puedes ver acá. Y eso pues está genial con Canva porque pues Canva ya está hecho. Pero cuando uno lo quiere hacer, ahí ya es un poquito más complicado. Entonces vamos a ver una cosa que es el box model, pero ya desde el punto es HTML más CSS. Entonces, ¿qué era la cosita que les quería mostrar de esos dos? Está acá. Eso sí lo voy a hacer con mi navegador preferido, mi editor preferido, para que ustedes les queden en la carpeta. Está en CD, Bootcamp, Express no es. Esta es la cuarta. Entonces aquí voy a hacer una nueva carpeta que se va a llamar, esto va a ser Basics, eh, Bundle a Basics. Y voy a hacer una nueva carpeta que se va a llamar Box Model. Box, barra el piso, Model. Listo. Entonces voy a hacer un poquito más grande la letra. Listo, ya se debería de ver bien. Y lo que va a hacer es un HTML bien sencillo. Index.html, así tal que así. El archivo más normal de HTML se llama index. El archivo más normal de CSS se suele llamar main. Y aquí voy a meter una nueva cosita de estas. Y esto es favicon. Aquí le voy a quitar esto. Le voy a poner que sea solamente punto slash main para hacer esto un poquito más plano. Main.css. Y ya, esto aquí lo voy a poner box model. Box model. Y ya les voy a mostrar cómo es que se hace usualmente eso. Voy a hacer dos cajas. ¿Cómo es una caja? Con div. Div no, div. Listo, ahí tengo una caja. ¿Qué va a tener esta caja? Pues nada, simplemente voy a poner aquí una P, una etiqueta P, que diga hola Forest.
Ahora, esto yo puedo llegar y lo puedo abrir en un servidor, ¿cierto? Pero no me acuerdo, alguien alguna vez ha dicho que por quién utilizaba Live Server. Yo sí tengo un Live Server, solo que pues en esa sesión en concreto no lo utilicé, hoy sí lo voy a usar. ¿Qué es un Live Server? Un Live Server, eso es una extensión. Live. Lastimosamente, no tengo los madres snippets porque se me borraron los bookmarks. Server Extension. Pero yo utilizo este. Creo, no sé, fue uno de los que vi la otra vez. Creo que era este. Hay uno, no, este no es. Un live server se llama ahora sí. Un live server es un servidor que está como vivo. Y eso lo que hace es que me permite a mí estar constantemente haciendo cambios en el código, como muestra acá. Uno hace un cambio en el código y se ve reflejado directamente en el navegador, entonces no toca recargar otra vez. No toca estar recargando, sino que esto lo hace solo, lo hace por uno. Eso es lo que es un live server. Hay extensiones para esto en Visual, hay extensiones para esto en Vim, hay extensiones para esto en casi todos los navegadores, porque es un problema que tiene todo el mundo. Entonces es fácil encontrar uno. Por ejemplo, aquí está editando CSS, esto lo vamos a hacer en un segundito. Y vean que directamente va cambiando todo. Acá de este lado. Esto sería un navegador cualquiera. Esto es lo que vamos a estar usando ahorita. Entonces voy a dejar de una vez abierto el navegador. Y acá falta hacer un archivo que se va a hacer el main.css. Listo, ahí ya se creó el archivo y lo va a encontrar. Entonces, esto es CSS. ¿Qué es CSS? CSS o Cascade Style Sheets o hojas de estilo en cascada. Es eso, son hojas de estilo, son hojas que lo que va a hacer es que me va a permitir a mí que mi CSS no se vea como la última página. No sé si de pronto se hicieron la tarea que les había puesto la última vez. Em, Uno cuando termina de hacer todo el mapa de topografías y se pone a hacer, pues si termina de hacer todo el HTML y se pone a hacer el CSS, al principio el HTML se ve el asco. Se ve feo, 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 porque simplemente no tiene nada que lo haga ver bonito. HTML es para que uno meta contenido. El objetivo de esto es uno escribir como si fuera un Word, escribir como si fuera un blog. Mientras que el objetivo del CSS es hacer que eso que uno escriba se vea bien, que sea visualmente atractivo. Eso es de lo que se encarga el CSS. Uno nunca debería de coger HTML y meter estilos ahí. Hay gente que a veces hace esto, que coge un div y le dice style, epa, eso no era, que le dice style, si era style, sí, style igual, tal, y le hace algo así como color red. Y listo, no pensaría, pues bueno, ¿qué problema va a tener eso? El problema es que si yo estoy haciendo CSS y tengo HTML así, con que tiene definidos algunos estilos, entonces yo no puedo sobreescribirlo aquí. Yo no tengo manera de cambiarlo acá. Y eso es un problema porque pues al yo no poder cambiarlo dentro de la cosa que se supone que cambia el estilo, eso hace que mi código sea menos mantenible, sea menos usable. Uy. Y eso pues obviamente eso es un problema porque si mi código no es usable, entonces no tiene sentido que quiera estar que quiera estar haciendo un software grande a partir de un código que no se puede extender, que no se puede mantener. Y esto no sé por qué no me abrió. Eh, eh, Perdona, apenas acabé de ver que habían puesto en los comentarios. Ya lo reviso. Un segundito. La vaina se volvió a buguear. A ver, vos. Ah, un segundito. Esto se. Ok.
Dios mío. Acá. mm, Ya. Ah, ahí, listo. Ya. Listo, Sergio decía. Sí, es terrible, como sería con 10.000 líneas. Ah, bueno, esa es otra cosa. HTML a veces no lo parten, eso también es mala idea. HTML no debería ser archivos muy grandes, sino archivos relativamente cortos, que pensarlo en términos de componentes. Cuando es un único archivo de HTML, es porque de una manera u otra no se pudo o partir o no se encontró una manera de poder integrarlo. Para eso, esto es lo que se utilizan esas cosas que se llaman template engines, lo que les había mostrado otra vez como Pug, esta utilidad de template engines. Esa es la manera de uno partir el código HTML. Estos ya se los había mostrado. Express tiene uno, por ejemplo. Y así, hay un montón, hay un soporte para un resto, de verdad son un montón. Uno busca y se encuentra de esto hasta abajo de las piedras porque hay un montón. Y cada uno tiene como su pequeño cambio, tiene como sus características aparte. El más famoso es Pug realmente. Y de ahí para abajo hay otro montón. Pero pues bueno, eso ya lo habíamos mencionado antes. Eh, entonces esto, no sé por qué no me está abriendo el live server. Esto la última vez estaba funcionando, no sé qué pasa aquí. A ver, intento así. Y le doy a sus dedos ahí. Ok. Tampoco abrió. Parece que tengo algo ocupado en ese puerto. Venga, veo si tengo algo de Docker abierto. Docker PS. No, tampoco es Docker. Bueno, no sé qué pasó ahí. Entonces tocó la antigüita. Ah, bueno. Tengo una idea. Eso a veces pasa con los live server. Los live server tienen esa característica. A veces ellos cogen un puerto y en ese puerto intentan desplegar siempre, ¿cierto? Entonces si algo algo ocupa el puerto, puede ser cualquier cosa. Recuerden que hay un montón de cosas que se conectan a los puertos del computador. Si algo ocupa el puerto, entonces tú ya no puedes como desplegar tu live server, tienes que matar este servicio y luego volver a desplegar el live server. Entonces en este caso, eso fue lo que me pasó. No sé qué es lo que tenga abierto por allá, pero lo que sea que tenga abierto no me está dejando desplegar el live server. Entonces lo voy a abrir desde el VS Code, que aquí también tengo otro. Y ya, no hay lío. A veces este tipo de cosas pasan. Otra vez de stock, el Web Bootcamp, la cuarta y el DevOps Model. Este, ahí ya lo abrí. Listo. Entonces voy a hacer esto un poquito más grande. Eh, ¿Alguien se acuerda cómo es que se hacía esto más grande aquí? Control Shift 0. Bueno, yo creo que ahí está lo suficientemente grande. Y lo que voy a hacer aquí es desplegarlo con un live server. Open with live server. ¿Qué es eso? Lo de los live server también aquí, ya que estoy pues visto desde el visual, eh, se los muestro. En las partes de extensiones, aquí en la parte de extensiones, uno aquí simplemente busca live server y sale un montón. A mí el que más me gusta es este moradito. Este es como mi favorito, porque pues este nunca me ha fallado, entonces pues lo recomiendo, básicamente. Y lo que es lo que dice aquí, el launch a developer local server with live reload feature. O sea que está, si no hace un cambio que se recarga, eso es lo que ya les había mostrado antes. Esto está casi para todos los navegadores, de verdad. Entonces uno siempre puede encontrarlo y si no hay algunas extensiones de Node que te permitan hacer lo mismo. Por ejemplo, Nodemon podría ser un live server, pero no para cosas visuales, sino un live server para servidores. Ese sería un ejemplo. Y lo que les decía, vean que aquí, cuando yo hago esto, le digo al div, oiga, coja la propiedad style y póngale color red. O sea, ponga el color de la letra en rojo. Si yo voy aquí y hago
algo similar, yo puedo coger cualquier etiqueta HTML desde CSS. Entonces voy a decir div, y a esto le voy a poner color black. Si yo hago esto y otra vez me voy para el navegador, vean que sigue estando rojo. Y eso es un problema. Porque esto no debería estar en rojo, debería estar en negro. Como, como estaba mostrando ahorita este coso. Como estaba mostrando la hoja de estilos. El color debería ser negro, pero está saliendo en rojo porque tiene un estilo aquí metido que dice, oiga, usted siempre va a ser rojo. Y eso es un problema. Yo no debería tener eso así. Yo nunca debería meter estilos aquí. Eso es muy mala idea. Lo que sí debería hacer es no coger y aquí dentro de CSS meterle a todas las etiquetas la misma cosa. Vean que aquí dice div. Entonces, voy a hacer otra cosa. Voy a hacer algo que diga div. No, div no. Eso es background. Background color. Lo voy a poner en un color cualquiera, azul, ¿cierto? Y vean que aquí tengo solamente un div, ¿cierto? Voy a hacer más. Ahí dice 3. Si yo recargo esto, me salen los tres con el fondo azul. Eso también es un problema. ¿Por qué? Porque yo estoy diciéndole absolutamente todo lo que yo haga que va a ser de color azul. Todo lo que sea un div va a ser de color azul. Y eso no es buena idea. Uno lo que debe hacer es ser específico para poder manejar CSS. ¿Cómo puedo yo ser específico? Recuerdan que hay unas cosas que son IDs o identifiers. Un identificador, por ejemplo, puede ser yo esto ponerle main, como con lo que lo mostraba atrás con Express. Una opción puede ser yo decirle, oiga, usted se va a llamar main. Otra opción puede ser decirle, oiga, usted va a ser de la clase, class, y le va a poner title, título. ¿Mm? Estos dos identificadores hacen cosas muy parecidas. La diferencia es que el ID solamente debería estar en una única hoja o un único nodo. Solamente debe estar una vez en todo el árbol de HTML porque si no voy a tener inconsistencias. Si yo quiero un ID, el ID es como la cédula, como el DNI. No hay dos personas que tengan el mismo documento de identificación nacional. Se pueden parecer, sí, aunque no es recomendable, pero no pueden ser exactamente el mismo. Si son exactamente el mismo, es como si dos personas tuvieran exactamente el mismo número de cédula, el mismo número de cuenta bancaria. Eso sería un problema. Porque ¿qué pasa si una persona, hagamos de cuenta que dos tienen el mismo número de cuenta bancaria? ¿Qué pasa si si la persona A, tiene 100 millones de pesos y la persona B tiene una deuda de 100 millones de pesos? ¿Qué pasa con la persona A? Termina pagando toda la cuenta de la persona B. Y no como, oiga, pero yo aquí tenía mi plata, ¿por qué me la quitan? Sería lo mismo, no tendría sentido. No tendría sentido. Por eso los identificadores suelen ser de esta manera, como específicos a lo que se refieren y solamente aparecen una vez. Mientras que las clases se pueden repetir. ¿Qué sería el equivalente a la clase? Es como el tipo de sangre. Puede haber mucha gente que tenga tipo de sangre O positivo. Ese es mi tipo, por ejemplo. O puede haber mucha gente que sea de tipo AB negativo. Obviamente van a ser más poquitos los que sean AB negativo que los que sean O positivo. Porque AB es una tipología de sangre más rara. Asimismo es con las clases. Yo puedo tener muchas clases y de hecho puedo aquí meter varias. Por ejemplo, le podría meter que esto sea title, eh, PG, blue. Y luego aquí ponerle otra que sea, no sé, center. Entonces ahí tengo tres clases. Y eso está bien, yo le puedo meter más de una clase, no tengo por qué tener solamente una. Y eso son identificadores. Yo realmente podría coger y ser mucho más específico, meterle muchas más clases y así, pero pues no es necesario. Porque recuerden que el objetivo de las clases esto está pensado para que funcione para HTML. Los ID son un poquito más son un poquito más pensados en JavaScript
mientras que las clases son un poquito más pensadas en CSS. Esa es otra característica importante. Mm, estas clases son como datos de una persona. Yo le puedo decir como, oiga, usted mide un metro ochenta, tiene zapatos azules y está muy mamado, tiene mucho músculo. Esa puede ser una descripción de una persona. Esas clases son como esa descripción. Es para yo decirle como usted tiene tal, tal y tal característica. Son como adjetivos casi. Visto desde ese punto de vista, estos adjetivos, entre comillas, adjetivos, están declarados aquí, pero aquí no. Entonces, ¿cómo podría yo declararlos? Igual que con los div. La estructura de CSS es muy parecida a la de JavaScript. Esto sí es más parecido a un lenguaje de programación. HTML es más un lenguaje marcado. Este sí es un lenguaje más demarcado como para escribir y tal. Mientras que CSS es más parecido a un lenguaje de programación. Aquí sí es importante uno ser constante con las cosas. Si yo cometo un error aquí, todo se me va a dañar y no me va a cargar el CSS. Si yo cometo un error en HTML, él va a intentar repararse, va a intentar auto, autofixiarse, por así decirlo. Format document, configure, eh, este. Y así, una cosa importante, si ven que aquí lo estoy marcando como si fuera una etiqueta. Vean con el div, yo decía div entre cositas y aquí escribía. Como estos son clases, las clases son diferentes a los atributos, a las etiquetas. Esto sería para referirse a una etiqueta. Sin, sin nada, simplemente el nombre de la etiqueta. Por ejemplo, otra etiqueta podría ser un H2, una P, eh, la etiqueta, las A. Eso cambia el estilo de todas. De todas, todas, todas. Eso no es bueno. Entonces, voy a declarar la clase. ¿Cómo se declara la clase? Para yo diferenciarlo como una clase, le tengo que poner un punto antes. Y ya, eso es todo. Así yo ya identifico esto como una clase. Entonces ya digo que todos estos de aquí son clases. Así HTML ya lo entiende, perdón, el CSS ya entiende que eso van a ser clases para otra cosa. Otra nota importante, uno puede utilizar HTML para otras cosas además de, perdón, CSS para darle estilo a otras cosas además de HTML. Por ejemplo, no sé si ustedes ven aquí que yo tengo un disparador, esto se llama un trigger, un disparador de programas, muy bonito y toda la cosa, que se pone el fondo negro y aquí me sale como con unas cositas. Esto se hizo con HTML, con CSS. ¿De qué manera? Pues pasa que como CSS es un lenguaje que sirve para ayudarle estilos a cosas, yo me puedo ir para el coso que se encarga de, epa, para el coso que se encarga de mostrarme esto. Este es el de Rofi, si mal no recuerdo. Es de Rofi. Scripts, no. Rofi. Es. Y quiero que vean esto porque pues hay mucha gente que o no lo sabe o lo ignora. O simplemente no piensa en HTML de esa forma. Yo aquí tengo en CSS de esa forma, perdón. Yo aquí tengo un archivo que se llama RASI, ¿cierto? Vean cómo está definido esto. Bueno, voy a apagar eso. Lo quiero así. Se me olvidó cómo era. D. Sí, ahí está. Vean que acá hay una cosa que dice Vim no sé qué, ft css. Esto es una instrucción de Vim. Y esa instrucción de Vim lo que hace es que le dice como, oiga, usted compórtase como si fuera un archivo de esta extensión. Y la extensión que está ahí es de CSS. Y si yo me vengo a ver aquí, este que es Andrés MP así, esto, la nomenclatura, esto es toda nomenclatura de CSS. Pero la extensión es otra extensión. Esta es una extensión que se llama .rasy, que es para que lo pueda entender esto por debajo. Pero la construcción de esto, o sea, realmente la construcción de todo esto se hizo como si fuera CSS. De hecho, ahorita volvemos a ver esto. Ahorita les voy a mostrar este archivo. Pero vean que el contexto es completamente aparte. El contexto de esto, de todo esto, este código de acá, es para que
este disparador me salga con los bordes redondeados, que el fondo sea azul, que los iconos estén centrados, que aquí la barra de búsqueda esté arriba. Todo eso es CSS. Si me devuelvo para acá, vean entonces lo que les mostraba con el disparador. Lo que yo quiero es que esto se vea bien, ¿cierto? Entonces puedo decir, por ejemplo, que los títulos sean de color, no sé, uno que sea brown. Esto es un café. Voy a decir que tengan un font size, el tamaño, el tamaño de fuente, que sea largo, que sea grande, y que tengan un font weight, este, de Boulder. O sea, que tengan mucha negrita. También les voy a decir que tenga un font family. El font family es el tipo de letra, o sea, la tipografía. No sé si han visto que está Arial, Comic Sans, New Century, Monospace, Gothic, Roboto, un montón de fuentes. El font family es básicamente la fuente con la que se va a escribir. Color no es el color de la página, color es el color del texto. El font size es el tamaño del texto. El font weight es la negrita. También hay, cuando uno se pone a ver aquí, hay otras funcionalidades. Estas son más raras de usar. Lo que esté después del font style. De hecho, el font style no me acuerdo qué era. Ah, ya me acordé. Este es para, si uno quiere que la letra sea itálica. Itálica es así que esté como en diagonal, en italic. Normal es para que sea de manera regular. Oblicua es como el italic, pero hacia el otro lado. El de Initial, Initial o Onset, esas tres son generalmente usadas para o resetear la fuente, porque no tiene esa manera también de que la fuente vaya cambiando. Como que primero sea itálica y luego sea normal y luego sea de otra manera. Uno puede hacer eso. Eso se hace con Inert, con Initial y con Onset. Esas tres propiedades son como para resetear, básicamente. La que dice calc, esta es para hacer cálculo. Recuerden que yo les decía que esto funciona sobre cálculo. Yo le puedo meter aquí a esto cálculos para que determine qué fuente usar. O el de bar. Bar, por ejemplo, también sirve para eso mismo, para yo determinarle como, oiga, yo tengo una variable, yo puedo hacer variables en CSS. Yo tengo una variable que es esta variable, y yo quiero que usted utilice esta variable para hacer tal cosa. Uno le puede decir eso a CSS. Esto es, porque lo he dicho, esto se parece más a un lenguaje de programación. Aquí le voy a poner que este style sea italic. Y listo, estos van a ser mis títulos. De esta manera yo voy a querer que sean mis títulos. ¿Qué va a ser el BG? El BG, usualmente si uno se encuentra la expresión BG, se refiere a una cosa que se llama background. Y esto también tiene varias opciones. Aquí están inclusive las demos. Estas son para soportar otros navegadores. Y vean que hay un resto. Hay un montón. Bueno, background. Ahí, esas son las que son propiamente de background. Y vean que aquí hay un montón de opciones de background. Esto que dice Moz es lo que les mostré ahorita con Can I Use. Recuerden eso, Can I Use. Acá, vean que lo que estoy buscando ahorita mismo es el background. Es el background. Y vean que acá hay unas extensiones, unos prefijos, unos prefix que dicen Moz, Enable y WebKit. Los de WebKit generalmente son para los navegadores que están basados en Chromium. ¿Cuáles son los navegadores que están basados en Chromium? Brave, Google Chrome, Opera, y hay otro que no me acuerdo cuál era. ¿Cuáles son los de Moz? Los que están basados en Gecko o Mozilla. Ahí solamente está Firefox. Y hay algunos otros que están basados en el navegador propio de Safari, que la extensión de ese, si mal no recuerdo, también es homónima, o sea, también se llama Safari. Y el de Enable, este sí no sé qué sea. Este sí, este no lo había visto antes. Pero lo que me dice eso es básicamente como las maneras que yo tengo para darle soporte a versiones un poquito más viejas de los navegadores.
Eso es importante para la retrocompatibilidad, pero pues uno no tiene que estar pensando en eso todo el tiempo. Es solamente si por contrato le tienes que dar soporte a versiones más viejas. Pero recuerden eso, estas extensiones son las mismas de Canayus. Si yo coloco aquí, bueno, voy a copiar la palabra, background. Si yo coloco aquí background, él va a buscar, me dice background LED mode. Eh, Esto es otra cosa. Yo lo que quiero es background color. Ahí me botó solo 5 resultados, esta es la mejor. Y me dice CSS Property Background Color. Y vean lo que dice aquí abajo. Tiene soporte para acá y todo. Con el Internet Explorer, como cosa rara. Él tiene una nota y dice que en background, perdón, en Internet Explorer, la versión 8 y la versión 9, hay un bug cuando uno computa el color para cosas transparentes. Entonces te dice que uses clic em, para poder sobreescribir eso. Entonces, es otra cosa interesante. Esta página también te muestra algunas como sugerencias cuando estás em, cuando estás haciendo uso de ella. A veces te dice como, oye, pues mira, existe esto, la manera que han encontrado de solucionarlo es de tal manera. Eso también es interesante. Vean, por ejemplo, para Opera Mobile, la versión de celular de Opera, la versión 12 no tiene soporte. Y así. Pero esta propiedad tiene la característica que es de las que pues, es más usada, el background color, entonces es normal que tenga soporte para todo lado. Entonces, em, sigamos con esto. Background, voy a poner rayita color. Aquí dice BG Blue. Y ahora ven otra cosa interesante. Ven que aquí dice HSL, HWP, Lab, bueno, sí, como varias cosas así, unos textos que uno no entiende al principio. Estos son maneras de yo poner colores. Entonces, por ejemplo, vean, este que dice RGB, vean lo que me bota cuando yo lo pongo acá. Me bota RGB y entre paréntesis una cosa que dice from, eso es una palabra reservada de CSS. Me dice un color, este color sería una variable. Las variables aquí se ponen así. Y luego me dice R, G y B. Eso es un estándar, eso es un estándar básicamente. Y si yo me vengo para acá, al navegador, en el Adobe Color Picker, está aquí. Esto ya se los había mostrado antes. En el Adobe Color Picker o el selector de colores de Adobe, aquí me muestra aquí abajito, en la sección de acá abajo, una cosa que dice RGB. Ese es el estándar, el color, esto que aquí definen como color mode. Oh, listo. Y acá hay otros dos. Uno es LAB, LAB, y el otro es HSB. No sé si notan que estos valores de aquí no cambian. Estos valores realmente no están cambiando. Los que cambian son estas opciones de acá abajito. Y eso es porque RGB lo que define es un estándar que dice red, green and blue. Y lo que define eso es el color de un píxel. Los píxeles en general están conformados por 255 colores básicos que están divididos en porcentajes. Esos porcentajes son los valores que asume RGB cuando uno utiliza la escala de RGB. Entonces el primer color, la R, me define qué tan rojo va a ser. La G es qué tan verde va a ser. Red, green, y la B es qué tan azul va a ser. Lo que pasa es que en computación el RGB, los colores de esos tres colores, me definen todo el espectro cromático que es capaz de describir un píxel. Y eso depende de los formatos. No sé si sabían eso.
hay una cosa que tiene el PNG, el formato PNG, format, y es que él, además de tener una variedad de colores más escasa, él agrega un nuevo parámetro. Ese nuevo parámetro es la transparencia. Es el que tan transparente puede ser un fondo. Eso hace que eso sea un Portable Network Graphics. Esto me dice que usted puede hacer un archivo que tenga un cierto nivel de transparencia, pero a cambio de eso, usted ya no va a tener tantos colores como con otros formatos. ¿Y eso qué tiene? Aquí dice, it's particularly popular for file type with web design because, o sea, en español, es particularmente popular este formato de archivo para los diseñadores web porque puede manejar transparencias y semitransparencias en los fondos. Es decir, no sé si alguna vez han visto esto que, por ejemplo, ahorita se me ocurre el Mario PNG, que uno busca cualquier cosa y le pone al ladito de la palabra PNG y que cuando uno da la clic a la imagen, aquí me sale como estos cuadrados de fondo. Esos cuadrados me indican que esta imagen efectivamente es un PNG. ¿Y eso qué implica? Que si yo cojo la imagen y la pego en otro lado, el fondo no se va a ver. Se va a ver el fondo que esté por defecto. Esta es la característica importante de PNG. Y esa característica hace que yo no pueda representar todo el espectro de colores porque para poder agregarle la A hay que hacer un cálculo matemático que me inhibe la posibilidad de usar a nivel de la máquina cierta cantidad de bits para definir cuántos colores se van a usar. Eso implica que no va a tener toda la resolución posible, no va a tener toda la cantidad de gama cromática de otro formato como JPG format. De un formato como este, aunque bueno, aquí no me salió la... Ah, bueno, aquí está. La página esto es lo que está usando la página de Wikipedia. No va a tener toda la cantidad de formatos como JPEG, JPG, no va a tener esa disponibilidad. em, pero a cambio, pues voy a poder tener esas transparencias. ¿Qué tiene JPEG o JPG? Él me dice, yo en Graphic Spark Group, ese es la gente que hace bueno, es el comité de expertos que creó el estándar de JPG. Y esto lo que hace es que me dice, oiga, vea, a ver si encuentro la de extensión JPEG. Ah, bueno, aquí nos está hablando de la codificación. Entender esto realmente eso es un lío. Entender cómo es que funciona la compresión y todo eso de los formatos de imagen, eso es un embrollo, pero eso no es necesario entenderlo. Simplemente hay que saber que existe. Y lo que tiene esto es que él otra vez coge los formatos de RGB, pero permite hacer un cálculo que es un poquito más extenso. Entonces yo no tengo solamente un espectro cromático pues, como usual, sino que tengo más colores disponibles. ¿Cuál es el detrimento, lo que tiene de malo? Que yo no voy a poder tener un fondo transparente y que las imágenes suelen ser más pesadas. Eso también es otra cosa mala. Las imágenes suelen ser más pesadas porque el modelo de JPG tiene unos cálculos matriciales por debajo, como estos, que son más chiquitos. Para yo definir una rejilla de píxeles, las imágenes tienen una cosa que se llama rejilla de píxeles. Esa rejilla de píxeles se tiene que pintar de ciertos colores. Entonces, por decir algo, mi monitor, mi monitor es de Xrand, Xrand. Mi monitor es de 1366 por 768 píxeles. Si yo hago este cálculo, no de 1366 por 768, chucha, le di el botón que no era, 1366 por, ¿cuánto era? 768. Yo tengo toda esta cantidad de píxeles en mi pantalla. Son 1.049.000. Desde la punta superior izquierda
hasta la punta inferior derecha están toda esta cantidad de píxeles, ¿cierto? Pero todos esos píxeles no se pintan del mismo color para yo poder tener un fondo como este. Eso implica que esos formatos pues van a afectar la manera en que se vea. Si esto fuera un PNG, por ejemplo, la cantidad de colores sería diferente a si fuera un JPG. Porque este cálculo matricial en un RBG no utiliza todo esto. Pues los utiliza todos, pero no con el mismo color. El cálculo es diferente. Eso es a lo que me refiero. Entonces, si tengo toda esa cantidad de píxeles, que es una imagen de 1300 por 768 casi, esos píxeles van a definir como un cuadrado. Y ese cuadrado va a pintar una imagen. No sé si de pronto alguien ha hecho alguna vez pixel art. Es muy parecido. Y lo que cambia son los colores. Por ejemplo, hay opciones en las que uno puede decir como, yo quiero que esto sea 75% rojo. O quiero que esto sea 83% azul. Esa sería una escala normal en RGB para un formato cualquiera. ¿Qué pasa? En la manera en la que yo parse eso, en la manera en la que lo convierta finalmente al color, va a cambiar mucho. Va a cambiar mucho dependiendo si estoy utilizando un formato u otro. Ah, Entonces, estos formatos son más que nada importantes para las imágenes. Ese también es importante un poquito bueno, también es importante para un frontend realmente, porque eso es utilizado en optimización. Si estoy enviando todo el tiempo JPG, yo voy a saturar el storage de mi servidor así, porque los JPG son más pesados por esas características del cálculo. Esto al final lo que uno guarda cuando está almacenando una imagen es un cálculo matemático, es una serie de fórmulas que por eso se representan como si fueran un montón de cosas que uno entiende cuando abre una imagen. Es más, aquí creo que debo tener una imagen, CD, Pictures. Si yo veo cualquiera de estas imágenes, por ejemplo esta, vean que lo que me aparece aquí es una serie de binarias que uno no entiende eso. Eso es una vaina del diablo, uno no sabe qué es lo que es ahí. Esos son los formatos de la imagen y pues todos esos cálculos a los que me estoy refiriendo. Ese es el binario que me representa todo. Y ya, simplemente es eso. Ahora, cuando yo me quiero dejar de lado todo esto de la parte de las imágenes y centrarme con el HTML, HTML tiene una manera muy similar a cómo funciona JPG. En JPG, él representa el cálculo de un color con todo el espectro cromático disponible. Todo el espectro cromático disponible es lo que siempre voy a tener por defecto en web. Yo en web no voy a tener transparencias de por sí, a no ser que yo le diga. ¿Qué es lo que pasa? Como en web yo tengo cajas, recuerden esto. Recuerden que el box model me define un montón de cajas. Y recuerden otra vez lo de los mapas de topografía. Esto me dice a mí que como pues yo tengo cajas, yo puedo ver como si cada una de estas cajas fuera una imagen por aparte. Entonces, pues claro, si tengo imágenes por aparte, uno puede hacer que esta imagen y una imagen sea un pedacito de RGB y que otra imagen sea un pedacito de PNG. Perdón, que sea PNG y otra un JPG. Le puedo poner que sea un bitmap o puedo poner una imagen dentro de la imagen. Entonces yo también puedo entender un poquito el modelo de caja como si fueran imágenes. Desde el punto de vista del color. Desde el punto de vista del color, yo puedo entender eso, porque entonces yo con esta característica, cuando le digo background color, aquí ya puedo definirle si usted va a hacer de tipo, un tipo de estos en específico, que es esos tipos de ahí, esos cálculos, uno los puede usar si quiere, o también puede ignorarlos por completo y decirle, oiga, utilice más bien un red, y ya. Cuando yo le digo esto, es como si estuviera declarando una imagen de tipo JPG. ¿Qué pasa? Que como este color es un color plano, entonces pues claro, como es un color plano, directamente me bota simplemente esto y ya. Como el rojo más rojo que hay, que es 255 y lo más en 000. Eso es el rojo más rojo del mundo. Y el rojo más rojo que me permite ver la web se ve así. ¿Qué pasa? Que esto se ve horrible. Porque una letra en café sobre un fondo rojo pues se ve mal. Pero pues para el ejemplo. ¿Qué sería center? Hasta ahí hablamos solamente del color.
Vean, CSS es más extenso que HTML, porque CSS implica un montón de cosas de las que uno en principio ni siquiera sabe, o si sabe no lo tiene en cuenta. Esto de las imágenes, por ejemplo, solamente esa parte de las imágenes es para hablar del color. Y eso es importante tenerlo en cuenta cuando quiero hacer la optimización. También es importante en cuenta cuando quiero entender un poquito este aspecto de la barra cromática que ofrecen los navegadores. Y también es importante cuando quiero entender que realmente eso es un todo parte. Todo parte es una expresión usada en investigación que se refiere a que todo sale de alguna parte, de algún lado, ¿cierto? Los colores en web salen de esos estándares. Em, y también de la necesidad de poder representar colores y como formas y cosas de otros contextos dentro de la web, porque pues la web es un entorno que es complicado. Uno no llega y listo, me hace todo. Es muy largo, son muchos años de historia. Luego, en el pasado antiguo se utilizaban unas cosas que se llamaban tablas o table. Las table, esto todavía existe, las table layout. Em, las table era una cosa que utilizaba en CSS, perdón, HTML, para hacer comportamientos de CSS. Y eso era un dolor insufrible porque no tenía que hacer una tabla, table, una tabla como esta, y luego dentro de esa tabla meter un montón de T bodies, y luego con este bodies coger y hacer un T row, y luego con un T row hacer un T, eso era head. Si estos son rows, me faltan los. Si era TT, no me acuerdo. Ah, son los TD. Hacer un TD. Y con esto yo mostraba trocitos de una imagen. Para poder hacer que esa imagen fuera sentada. Y eso era un dolor insufrible. Porque pues claro, yo tengo que ponerme a hacer esta estructura tan larga cada vez que quiera que algo esté centrado. Y eso es muy maluco. Eso es muy, muy maluco. Y entonces después con el tiempo, gracias al cielo, se inventó una cosa que se llamó Flex. Y luego, bueno, no recuerdo exactamente cuál fue primero, si fue primero Flex o si fue primero Grid. Pero esas dos utilidades de CSS lo que me permiten es centrar, mover y posicionar contenidos en una parte u otra de una página web. ¿Qué pasa? Hay varias maneras de centrar cosas y no todas funcionan igual. Por ejemplo, hay una opción que se llama Text Align y Text Align lo que hace es que me permite centrar textos. Si yo me vengo para acá, vean en dónde está. Voy a cambiar ese rojo porque esto no se ve. Y este font size lo voy a cambiar a 64 píxeles. Este red lo voy a cambiar a black. Y este round lo voy a cambiar a white. Vengo para acá. Y vean, esto metió un cambio bastante interesante. Ahora se distingue algo. Y eso es por las clases. Vean que acá. Vean cuáles fueron los cambios que hice. Primero le puse el color en white. Luego puse font size en 64. ¿Qué quiere decir eso? Que el tamaño de la fuente va a ser de 64 píxeles. ¿Por qué píxeles? Porque le puse px. Hay otras definiciones, además de px, por ejemplo, una puede ser m. ¿Y qué significa? Cosa curiosa. em, sí es. Los em, esa es una medida parecida a los píxeles. Esa es una unidad de medida que lo que dice es que, oiga, va a hacer referencia al tamaño en puntos de letra que se está utilizando. Es decir, él toma de base otra letra que esté por ahí, para poner el tamaño que va a usar que va a usar ese. Entonces, como aquí no hay más letras, solamente está base de texto, pues obvio, si coge por proximidad cuál va a ser el tamaño y no hay más cosas a las que se pueda referir, el tamaño por proximidad va a ser cero.
Y como es cero, pues entonces no se va a ver. Y de pronto alguno pensará, no, pues qué chiste tiene eso. El chiste de eso es la accesibilidad. Si yo hago que una página sea más grande y tengo medidas relativas, entonces las medidas de M, las medidas como M, vean en dónde está la P. Eh, quiero que vean eso, el layout. Vean en dónde quedó el div. El div es del tamaño de la página. Y esa P es del tamaño de la página. Y lo que les decía, esas medidas relativas me van a servir para qué. Esas medidas relativas me van a servir para yo eventualmente poder hacer que mi página sea más usable de cara a las personas que tengan algún tipo de discapacidad. O, por ejemplo, visual, que no puedan ver un texto. Porque, por ejemplo, un tipo de discapacidad visual es usar lentes. Los lentes son un tipo de discapacidad porque yo puedo decir, yo sin esto no veo. O puedo decir, sin esto me da dolor de cabeza. Ese podría ser un ejemplo. Entonces, si yo tengo gente, cada vez somos más los que usamos lentes, lógicamente eso implica que yo voy a tener que pensar en esas personas. Como finalmente como desarrollador, uno tiene que pensar en que lo que está haciendo es para alguien, es para otra gente. Dicho eso, vean que acá esto realmente no está siendo usable, pues porque no puedo ver nada. ¿Qué significa eso? Por un lado, que me pasé de la medida, esto es demasiado grande. Y digamos, por ejemplo, que va a ser de 2 perdón, de 1 Aquí el tamaño ya está bastante diferente. Como ya es el primero que hay como es el primer texto que hay en la página, al yo decirle que va a ser de un tamaño, va a coger por proximidad, se va a coger a sí mismo, entonces uno por uno, pues me da uno. Eso quiere decir que va a coger el tamaño por defecto de la fuente. Y va a quedar así, como all first, con la fuente en su tamaño base. Hablar sobre los tipos de medida con fuentes es un poquito complicado porque las medidas son un poquito extrañas. Usualmente las fuentes yo las suelo dejar en un tamaño estándar. ¿Cómo es un tamaño estándar? 16 píxeles. Y ya, así. Que de hecho 16 píxeles es el tamaño por defecto que tiene esta fuente. Eh, si yo lo cambio a 64 otra vez, 64, ahí otra vez ya quedó como grande. Otra cosa curiosa, muchas veces los estándares en tamaño, en tipos de letra, suelen ser, suelen ser un poquito extraños. Ellos suelen ir en intervalos de 2. Entonces, uno dice como, listo, voy a poner esto de 12. Si de 12 no se ve bien, lo va a pasar a 16. Si 16, 16 queda muy grande, entonces 14. Y así. Y así sucesivamente. Entonces, yo puedo decir como, listo, voy a probar primero en 12, luego me paso a 14, luego me paso a 16. Si en 16 no me funcionó, me voy a 24. Si en 24 no sirvió, a 26, 26, 28, 30, 32, 36, 42, 48, 54 y 56, 64 y 128. Esos son como los números en los que uno generalmente hace esos saltos. ¿Cuál es la progresión exactamente? No tengo idea. Pero esos son los números en los que uno va haciendo los saltos. Porque por alguna extraña razón el cerebro humano asocia que con el 2, cuando es un múltiplo de 2, algo que se puede dividir exactamente entre 2, se ve mejor. En términos de letra, esos son como los saltos que uno suele hacer. Ya tener algo de más de 128 es muy extraño. Algo que sea más de 128 píxeles es una fuente muy muy grande. Por ejemplo, si yo le pongo esto 128, eso se ve enorme. Esto es como de la era del gigantismo. Y ya es como, ok, esto es demasiado grande. Entonces uno dice como, no, pues 64. ¿Por qué 64? No sé. Es como el número que uno dice como, listo, este es el bueno, este es el bueno. Y cuando uno ve a otra gente programando en frontend, uno ve esos números constantemente. Como esos números son como los intervalos en donde uno generalmente pone el valor de la fuente.
También depende de la fuente. Por ejemplo, esta que estoy usando ahorita se llama Franklin Gothic. Si no está Franklin Gothic Medium, entonces la de Arial Narrow. Y si no está esa, Arial. Y si no está esa, la Sans Serif. Eso es lo que define estas Font Family. Es como, si este no está, coja este. Si este no está, coja este. Y así, son como plan A, B, C, D, E, F, J. Uno aquí puede poner tantas como quiera, lo usual es poner 4. Por ejemplo, voy a cambiar ese tipo de fuente a otra. Eh, Esta, la Georgia. Vean que ahí cambió la letra. Entonces, esta letra es un poquito más achatada, es un poquito más chiquita. Entonces, por ejemplo, yo podría poner esto, aquí estoy hablando solamente de la fuente, pero también puedo meter cosas al texto. Vean el texto, la única propiedad que se refiere al texto aquí es la de color. Yo le puedo poner una cosa que se llama spacing. Spacing. Word spacing es esta. ¿Y qué es lo que hace eso? Eso me define, bueno, eso me define un espacio entre letras. Bueno, no le puse mucho, le voy a poner 5 centímetros. Vean que ahí se cambia bastante. ¿Por qué? Aquí hay 5 centímetros. Este espacio es de 5 centímetros. Esa es otra cosa curiosa de las medidas. Word spacing, por ejemplo, voy a poner 10. Epa. Vean que para la separación entre palabras están todas estas medidas. Todo eso son puras medidas. Son medidas para web. Y esa cantidad de medidas es como... Hay un montón y es bacano que uno tenga opciones, pero son tantas que uno dice, bueno, ¿yo para qué todo esto? Y para las personas que lo usan, pues obviamente es fundamental, pero para uno que no ha utilizado en la vida, por ejemplo, el LH, entonces uno es como, bueno, ¿esto para qué sirve? Y así, cuando uno tiene que hacer uso de unas que son muy, muy específicas, suele ser por razones de negocio. Es decir, que un cliente diga como, vea, la letra tiene que ser de tal tipo. Y si uno tiene un cliente que llegue y le diga, la letra tiene que ser de tal tipo, generalmente ese desarrollo es un infierno. Porque el cliente o sabe mucho de lo que habla o no sabe de lo que habla y cree que sabe. Ahí es donde entra alguien de project management, de solicitud de requerimientos, un analista de requerimientos, un lead o lo que sea, a ir a hablar con el cliente y decirle como, oiga, esto que usted me está pidiendo es muy raro, reconsidérelo. Y así, porque ese tipo de cosas, si están por contrato, uno las tiene que poner así no sean visualmente agradables. Uno como frontend a veces se topa mucho con eso. A los designers no les pasa tanto, a los diseñadores no les pasa tanto porque cuando a un designer generalmente se le hace caso al diseñador o a la diseñadora. Entonces, uno como frontend simplemente es como, coja este diseño y hágalo realidad, o coja estos requerimientos y hágalo realidad. En la parte visual, el frontend hace dos cosas. Hace que la interfaz funcione y hace que la interfaz se vea como se supone que se debería ver. Cuando no hay un maquetador, cuando hay un maquetador o una maquetadora, ellos sí llegan y directamente hacen todo el esquema de la página, le ponen HTML y le ponen CSS. Entonces ahí uno como dev ya es bacano porque simplemente tiene que llegar y cargar la información. Se carga el proceso de comunicación con la base de datos, pero eso ya es cuando uno está haciendo muchas, muchas, muchas web por día. Y necesita sí o sí un maquetador porque las funcionalidades del frontend son muy jodidas. Ese es como el caso ideal, cuando hay un diseñador, un maquetador y un frontend. Porque entonces el trabajo del frontend es más como de integración. Lo usual es que el maquetador no exista y que no tenga que estar haciendo el proceso de maquetar la página, meterle el CSS y luego meterle la información. Eso es lo más usual. Y eso que es hay algunas empresas que dicen como, no, pues usted que es frontend también debería saber de diseño. Se supone que a usted le gusta el diseño. Eso es falso. Uno como frontend no tiene que necesariamente saber diseñar. Es bueno que lo sepa.
más no es un requisito excluyente, porque realmente se debería tener algo aparte del diseñador, sino que hay algunas empresas que son o no se lo pueden permitir o no se lo quieren o no lo quieren costear. En esos, el segundo caso es de desgraciados. El primer caso es de bueno, es entendible. Por eso también es que se aconseja tener algo de cultura sobre el arte y que te guste un poquito el arte. Por ejemplo, eso es lo que a mí más me ha costado en la parte del frontend, la parte del diseño, porque chucha, yo me he visto blanco con amarillo, entonces, para el que no entienda el chiste de lo del blanco con amarillo, aquí voy a poner esto en dos. ¿Qué pasa cuando yo tengo que sea blanco con amarillo? Digamos que este fondo va a ser white. No, este fondo va a ser yellow. Y este color va a ser white. Vean cómo se ve eso. Parece un infomercial. Entonces se ve muy mal. Por eso lo del chiste blanco con amarillo. Luego, esta, esta propiedad word spacing no se utiliza tanto. Se utiliza más una que se llama word break. Word break. Esto. ¿Y qué son los word break? Word break es básicamente una instrucción que me permite determinar en dónde se va a romper. Si yo le digo keep all, aquí yo tengo que meter más texto. Meto un lorem. Vean cómo, qué es lo que le pasa a esto. Ahora sí parece un informe real. Y el texto sigue. Se rompe en algún punto aquí cuando llega como hasta un espacio. ¿Dónde está el sit? Sit, amén. Le voy a poner aquí una palabra más larga. Por ejemplo, eh, una expresión larga. Listo, ya tengo una palabra muy larga. Vean qué es lo que pasa. Aquí lo que hace es que no rompe aquí, no rompe esta, sino que deja toda la expresión hasta el primer carácter en donde lo puedo romper. HTML tiene unos caracteres por defecto que voy a cambiar esto de color, que esto no se entiende. Lo voy a poner en negro otra vez. HTML tiene unos caracteres que él considera breakers. Los breakers son estos, lo que yo le digo, en donde quiero que rompa cuando le digo word break. Cuando yo le digo keep all, es como, oiga, utilice eh, todo lo todas las partes donde pueda romper, rompa ahí. Hay otro que es break all. Este es un poquito diferente. Vean que aquí no guarda como no guarda esos espacios donde puede romper, sino que rompe en cualquier parte. Rompe cuando la caja ya no le da para más. Esto está dentro de un div. Entonces esa caja, ese div, simplemente llega y dice como, oiga, aquí ya no me da más espacio. Entonces rompe aquí. Y entonces por eso queda, na. Aquí, fuente. O keep them con esta. Simplemente rompe en cualquier parte. Break all. Esto generalmente no se usa. Se usa para algunas cosas de diseño, cosas muy específicas, en donde se necesite eso. Generalmente se utiliza la normal. Generalmente se utiliza la normal. Y la normal lo que me dice es como que rompan donde pueda y trate de guardar un espacio prudente. Vean la diferencia con keep out. A es, esta está normal. Ahí está normal. Y ahí está en keep out. No sé si se alcanza a ver el cambio. Es muy pequeño. Es muy pequeño.
pero la diferencia es casi lo mismo. Realmente es casi lo mismo. También hay otra de estas. Bueno, de las otras que son las de inner, initial set, bar y cal. La de cal, esa es usada a veces que es para hacer como una aproximación. Entonces yo le puedo decir como, oiga, usted antes de llegar hasta tal punto, rómpase. Y eso puede ser una palabra, puede ser una letra. Pero eso ya es para cosas más de diseñadores. Uno como frontend, puramente frontend, no tiene que pensar tanto en eso, eso ya atañe más de diseño. Luego, hay otra, para terminar con las de palabras, que es el de word grab, rework. Y esta lo que hace, este no me acuerdo. Ah, bueno, ya me acuerdo que lo que es este. Y esta lo que hace es que me permite decir en qué partes que se va a romper una sentencia. Por ejemplo, esto es muy similar, bueno, aunque con esto tendría que hacer otra cosita. Vengo para el HTML, así, creo que ya sería, a ver. No, le tengo que meter un espacio como tal. Esto lo que hace es algo muy similar. Él define dónde se van a romper las sentencias. La anterior, word grab, define dónde se rompen las palabras. Este define dónde se rompen las sentencias. Una palabra y una sentencia, pues tiene una diferencia un poquito, pues, considerable. Y es que la palabra se refiere. Esto sería una palabra, una sentencia sería todo esto. El word grab define dónde se rompe la sentencia. Entonces yo le puedo decir como, oiga, usted rompas a partir de esto o a partir de tal cosa. Este tampoco es tan usado, el del word grab. Un mejor ejemplo lo podemos encontrar aquí en Words. Grab, CSS. Hay un mejor ejemplo en la W3 School de esta propiedad, en la de acá. Que vean aquí cómo lo muestra. Como, listo, tengo una extensión, una palabra muy muy larga. Y lo que haría el word grab acá sería romper cuando está en esta sección de aquí. Eso, pues, lo dicho, no se usa tanto porque los textos no suelen ser tan extensos. Y pues si se necesita, pues ahí está. Hasta aquí nos hemos centrado más que nada en la parte del texto porque por lo que estamos viendo antes del HTML. Entonces de pronto alguien se encontró con alguno de esos problemas. Usualmente uno deja esto tal que así. Uno deja esto tal que así. Con eso basta en lo que se refiere a títulos. El background suele ser de esta manera y los clases center, si son para texto, esto sería para un text center más bien. Sería text center. Algo más así sería un nombre un poquito más específico. Luego, propiamente con el modelo de caja, un center sería otra cosa. Sería alguna de estas tres posibilidades. La primera es que sea margin. Recuerden lo del margen. El margen es el espacio que hay entre cajas. O sea, como tengo aquí, tengo, tengo aquí esto como una caja. Esto sería una caja. Y aquí tengo otra caja. Entonces el espacio entre esas dos. Por ejemplo, aquí el espacio entre las dos es que como aquí hay otra cosa que divide como tal la cajota grande. Entonces esta y este ya no tienen ese inconveniente. Mm, pero dicho, ¿cómo sería un center? Hay una opción en margin que es auto. Hay otra opción en margin que se define como 0, 0, 0. Estos son como los dos estándares que hay de margin, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Auto, auto lo que hace es que define de manera automática cómo se va a poner el X y Y. Vean que acá voy a hacer dos cositas. Voy a bajar esta fuente a 24.
Dice Juan Camilo, ¿por qué tres clases para una etiqueta? ¿Es solo por mantenibilidad o hay otra razón? Si te refieres a estas tres clases de aquí, es para una cosa que se llama, eso es un principio de software, se llama Single Responsibility o responsabilidad única. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que sea de tipo title va a tener la misma estructura y solamente me voy a encargar de que esa etiqueta sea título, de que esa clase sea título. La etiqueta de background blue, que todos sus fondos sean azules, que todos sus fondos sean de otro color. Center es centrar. Entonces, si te fijas, es una única responsabilidad, que tenga solamente una cosa por hacer. Eso se aplica a todo en el código y en CSS se aplica de esa manera, como yo le pongo un título o un nombre y eso se va a encargar de hacer eso. Luego también hay otras escuelas y otras doctrinas que se mezclan con eso, pero pues esas las vemos ahorita después del break. Otra vez, ya van a ser las 8, entonces tomamos un break, regresamos a las 8:30 y te muestro un ejemplo un poquito mejor de eso.